Primero que nada, con la ley de Ohm ya voy a poder interpretar mucho mejor los circuitos electrónicos conociendo esta ley. Que bueno, lo que me hace es relacionarme en una fórmula la tensión, la corriente y la resistencia. Bueno, antes de ponerme bien en detalle de lo que hace, de cómo usar la fórmula, vamos a explicar así en breve, sin meterme en química ni nada de eso, qué son cada una de estas tres cosas. Supongamos un conductor, ponele cobre, que es el más común. Y bueno, como nos enseñaron en química, esto es o sea, los conductores son metales que bueno, tienen electrones en su última órbita que se van pasando de un átomo a otro. Pero bueno, acá lo vamos a explicar de manera sencilla. Esto, supongamos que yo acá le pongo carga negativa y acá le pongo carga positiva. Estos electrones, o sea, estos electrones de la última órbita de cada átomo, se van a ir pasando de átomo a átomo y van a generar un flujo de electrones. O sea que se van a empezar a mover. O sea, el último electrón de este átomo se pasa al último orbital del otro átomo y se van pasando y generan como una autopista, una calle de electrones. El flujo de esa corriente de electrones, dicha, valga la redundancia, se llama corriente. O sea, la corriente es el flujo de electrones moviéndose en el conductor. Y bueno, el voltaje va a ser la carga que yo le ponga para que esos electrones se muevan. O sea, acuérdense que el negativo se atrae con el positivo. Entonces, mientras más sea la carga que yo le ponga acá, o sea, mayor el voltaje, mayor va a ser la velocidad con la que estos electrones se van a ir moviendo. Y bueno, y la resistencia, como dice la palabra, o sea, es lo más fácil de imaginar, son resistencias que yo le pongo a ese movimiento de electrones. Por ejemplo, si a este conductor yo le pongo que en el medio tengan que pasar por una lámpara, por acá, tengan que pasar por una lámpara, van a tener como, esto le va a consumir un poco la velocidad porque van a tener que pasar por ahí, entonces como no vayas tan rápido y pasa por acá. O sea, la resistencia es como una oposición al paso de la corriente. Bueno, entonces, como decíamos, la corriente o intensidad se mide en amperes, la tensión se mide en voltios y la resistencia se mide en ohms, como primer dato. Y bueno, la fórmula del Padre Nuestro de Electrónica es esta, que es muy fácil de recordar. O sea que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia que yo tengo. Y bueno, una forma gráfica de poder recordarlo es con este triangulito que pongo la tensión arriba y la corriente y la resistencia abajo. Entonces, si yo quiero saber la tensión, es igual a la corriente por la resistencia, porque está una al lado de la otra. Si yo quiero saber la corriente, es igual a la tensión sobre la resistencia, porque está la tensión arriba. Y si yo quiero saber la resistencia, es igual a la tensión sobre la corriente, porque está arriba. Es como te la dibuja el triangulito. Bueno, como primer ejercicio vamos a hacer algo básico a manera de ejemplo, que va a ser, por ejemplo, calcular la corriente que circula en este circuito. Observando la ley de Ohm, tenemos, bueno, esto simboliza una batería de 5 voltios y esto simboliza una resistencia, o sea que puede ser una lamparita, un motor, puede ser cualquier cosa. Así que bueno, hacemos la formulita de la ley de Ohm, me pide averiguar la corriente, así que deberíamos hacer la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Mi voltaje son 5 voltios y mi resistencia son 10 ohms.
Entonces la corriente de mi circuito va a ser de 0,5 amperes. Bueno, otro ejercicio muy clásico también, otra situación muy clásica es mejor, es cuando tengo dos baterías juntas. Fíjense, yo acá sí sigo el sentido de la corriente, como que acá el palito más largo de la batería simboliza siempre el positivo y el palito más corto simboliza el negativo. Eso acuérdenselo bien. Entonces yo acá hago el recorrido de la corriente, o sea que mi corriente va a estar circulando así, en este sentido. Fíjense que acá sale del positivo la corriente, y cuando llego a esta batería tiene el mismo sentido, o sea, sigue saliendo del positivo. Eso quiere decir que como las dos están conectadas de la misma manera, esas dos baterías se suman, o sea que mi voltaje sería de 5 más 3, 8 voltios. Si por ejemplo acá le agrego otra batería, fíjense, yo sigo el sentido de la corriente, tengo 5 voltios, llego para acá, acá se me suman 3 porque va en el mismo sentido, pero acá fíjense como que sale de negativo la corriente, o sea, acá sale negativo, acá sale positivo, acá sale positivo. Entonces tengo 5 y 8, y esta supongamos que es de 2, me va a restar 2 voltios, porque fíjense que la corriente, o sea, sale de negativo. Esta es una manera de interpretarlo mejor. Así que mi voltaje sería 5 más 3 menos 2. Bueno, serían 6 voltios. Así que bueno, si tengo que averiguar la corriente, sería que mi corriente es igual a mi voltaje sobre mi resistencia, que es igual a estos 6 voltios dividido mi resistencia. Bueno, entonces mi corriente va a ser igual a 0,6 amperes. Bueno, ese es básicamente la fórmula de la ley de Ohm, sin meternos en circuitos más complicados. O sea, para ya meternos en ejercicios más rebuscados, o para entender otras clases de configuraciones, necesito entender las leyes de Kirchhoff, que bueno, en el siguiente video se las voy a explicar, y vamos allá a hacer ejercicios mucho más complicados. Van a ser el caso de, por ejemplo, tengo una fuente acá, tengo una resistencia acá, tengo una resistencia acá, tengo otra acá tengo una carga. Esta es mi lamparita y yo quiero saber la tensión que me cae acá, o la corriente. Bueno, ahí ya necesito entender las leyes de Kirchhoff, que se las voy a explicar en el próximo. Entonces, gracias por ver, y cualquier cosa que tengan, una pregunta, una consulta, el entender la ley de Ohm no es muy difícil, es aplicar la formulita. Pero cualquier consulta, pregúntenme y yo les contesto.